Buenas noches, colegas, con todos. Buenas noches, el Chachi. Colegas, buenas noches. Maestros, buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches con cada uno de ustedes. Alintuta yachachi. Empezamos el día de hoy nuestro curso, vamos a apresurarnos un poco. Nos falta casi cuántos, exactamente será casi un mes completo para la evaluación de lenguas originarias. Así que hoy estamos aquí, listos y prestos para poder compartir un poco del conocimiento que tenemos, Y bueno, la idea es que ustedes aprendan. Entonces, estimados amigos, dicho esto, ahora mismo empezamos las clases de quechua, ¿ya? Muy bien, a ver, algunos están ingresando recién. Muy bien, estimados amigos. Recuerden que este es el quechua sureño, de acuerdo al Ministerio de Educación, y es lo que estamos dictando, ¿ya? Así que no se equivoque, no se equivoque. Ahora sí, empezamos entonces, estimados amigos, mientras los amigos se van conectando. Recuerden que estamos transmitiendo por Facebook, TikTok y por YouTube, las tres plataformas, aparte de que están muchos por mí. Estimados amigos, hoy día, el tema principal que vamos a avanzar viene a ser el conector Hinaka, Hinaka. Y no pasa que no gari, y me que oyan que me no. Se la gente remita una emchea. Hinaya introduce una consecuencia o resultado es similar a entonces. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Parecido, similar entonces. En castellano se coloca entre la oración principal y la oración de consecuencia. Entonces, dos recursos muy importantes, estimados amigos, en este caso, para poder entender nuestra oración, nuestro conector lógico final. ¿Ya? Hay muchos conectores lógicos todavía que tenemos en el mundo del quechua, por ejemplo, el otro material que estamos elaborando, justo ayer también estaba revisando en la noche, encontré varios conectores de Gefar. Algunos son elementos, recursos muy importantes que se utilizan y a veces pareciera que fueran insignificantes, pero no son. ¿Ya? Entonces, no se equivoquen con Hinayata. Hinayata es distinto. En este caso estamos hablando de Hinaka. Entonces, ¿ya? Hinayata sería de igual manera, de igual modo. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, hoy día, a ver, vamos a abrir una ventana. Ya. Por ejemplo, aquí, hay ejemplitos sencillos, ¿sí? Alguien te lo Hinaka, alguien no te deja. Mira, veamos dos cosas muy importantes. Cuando nosotros trabajamos realmente de nuestro famoso o utilizamos Hinaka, ¿ya? Ahorita, pues, Hinaka, normalmente este conector lógico se traduce como entonces. Así claro, al grano. Si tú vas a encontrar el Hinaka, entonces, como decía, se traduciría entonces, ¿eh? Pero ojo, estimados amigos, ojo, hay algo importante que debes tener en cuenta aquí. ¿Cuál es ese aspecto tan importante? Que aquí debes tener dos oraciones, ¿ya? ¿Cuáles son esas dos oraciones? La primera, ¿ya? La primera debe ser la principal, eso debes saber, ¿ya? A ver un momento el micrófono. La primera tiene que ser la principal. Y la segunda oración, la consecuencia. O sea, en esta situación funciona el famoso Hinaka. Entonces, para nosotros trabajar con el Hinaka adecuadamente, debemos utilizar dos oraciones. Y en las dos oraciones te estoy explicando aquí que una de ellas es principal y la otra es secundaria o la consecuencia de la principal.
Por ejemplo, digo, eh, eh, bailaré, ahora que yo sea, vamos a poner esto. Charan, 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 charan. Ya. Yo diría en mi oración, bailaré bien, ¿ya? O por ejemplo, bailaré bien, bailaré bien. Entonces, ¿qué cosa? Ganaré el concurso. Podría ser, ¿eh? Dos oraciones. ¿Cuál es la causa? Bailar bien. Esa es la causa. Por consiguiente, ganaré el concurso. Entonces vas a encontrar siempre dos oraciones. ¿Ya? Esa es una de las características que debes tener en cuanto al uso del final. Yo bailaré bien, entonces ganaré. Por ejemplo, aquí ejemplos muy interesantes que nos da, ¿eh? Por ejemplo, dice, Ali, escribo bien. En acá, Ali no te da cuenta, ¿ya? No es una condicional directa, sino es una consecuencia. Con nuestro Hinata, estimados amigos, vamos a conocer como una consecuencia de una acción realizada. No se equivoquen, ¿ya? Con una condicional. Una condicional suele utilizarse el Hinaka, pero con un elemento que agrega más adelante, vamos a ver, ¿ya? Pero en este caso, estimados amigos, solo estamos utilizando, por ejemplo, dice, alguien de Helgani, ¿ya? Entonces, aquí está, dice, alguien nota de frase. No hay nota directamente en quechua, entonces aquí está nota de frase. Por ejemplo, aquí tiene otro ejemplo, dice, mira, es que, pues, no, alguien ya, alguien yacha, hikunatam, yachachin. Enseño a buenos estudiantes, es la oración. Y a este lado dice, Hinaka, alguien roroyo, mi casa. Entonces, tendré buenos frutos. La consecuencia, ¿ya? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia de tener buenos estudiantes, ahora, ¿ya? Es que yo voy a tener buenos frutos. Entonces, es una de las características de este famoso Hinata, que solo va a ser, estimados amigos, consecuencia, ¿ya? Solo consecuencia de una acción. ¿Entendido? Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado en cuanto al uso del Hinata. Ahora, continuando con esto, encontramos más ejemplos, ¿eh? Mira, dice, Yachache Huachipantayankan. Mira, el profesor trabaja desde la casa. Hinaka, mira, ¿qué dice? Aska, ¿ya? Acha, yo. Apacha, yo. Estamos en Hinaka, Aska, Pacha, yo. En este caso, estimados amigos, esta palabra que estoy enseñando, Aska, según el ministerio ya nos han corregido. Y ya no es Aska, sino es Achka, ¿ya? Achka, Pacha, yo. Eso hay que tener en cuenta. Aquí está, mire. Achka, Pacha, yo. Entonces tiene mucho yo. ¿Te das cuenta? Entonces podemos utilizar el Hinata como consecuencia de la primera acción que nosotros hemos realizado. Por ejemplo, dice, a ver, pasta mijunki. O allinta mijunki sería, ¿eh? Por ejemplo, pasta o allinta en este caso. ¿Ya? Allinta mijuni. ¿Qué estoy diciendo? Como bien. Aquí está la oración, mira. Allinta mijuni. Allinta mijuni. Como bien. Entonces, mira, ¿cuál es la consecuencia de comer bien? Pues es carne. Entonces soy feliz. Ahora, teniendo esta idea de solo consecuencia, estimados amigos, vamos a entrar ahora sí a la condicional. Mira, entonces veamos en este espacio en blanco, vamos a hacer una diferencia entre dos cositas, ¿ya? Mira, en cuanto a la consecuencia, encontramos, mira, el primero tenemos la consecuencia. Consecuencia de algo. Y el conector lógico es el Hinaka, ¿ya? Entonces, teniendo una idea es que, ya cuando planteamos esta consecuencia, decimos, oye, esto es fruto de algo, fruto de una primera acción, ¿ya? Es el fruto de una
primera acción. ¿Ya? A partir de esa primera acción surge la segunda, que vendría a ser la consecuencia. Entonces, para eso utiliza el final. ¿Entendido? Hasta ahí estamos bien. Ahora, siendo sinceros, estimados amigos, el hinaka como consecuencia no suele utilizarse de manera frecuente en el quechua. No suele utilizar. Sino que se utiliza pocas veces, es muy escasa el uso, solo el hinaka. Pero hay un caso muy importante que viene a ser la condicional. Esta condicional que estamos poniendo aquí, ¿cuál es realmente cómo funciona este condicional? El condicional funciona de la siguiente manera, estimados amigos. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Mire, veamos esto. Aquí tengo una condicional. Entonces, si en castellano ustedes han encontrado, dice, si comes, entonces, mira, si comes, ¿qué dice? Entonces, crecerás. Ya está. Aquí sí existe una condicional. ¿Cuál es? La condición es que comas, por esa condición que cumples, entonces vas a crecer. Entonces, estimados amigos, en este caso, en el quechua, hablando de la condicional nos encontramos, pues, primero en castellano ponemos. Entonces, mi condicional en castellano sería, pues, ¿ya? ¿Cuál sería mi condicional? ¿Ya? ¿Cuál sería mi condicional en este caso? Sería, pues, esto. Sí, con el entonces. Esta va a ser mi condición. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo yo digo o utilizo esta condicional en el quechua? Sencillo. Pongo si choose, ¿sí? Y pongo espacio, hinaka, ya está. La condicional es esta. Si choose con el hinaka. Por ejemplo, si comen, mira, si choose mi junkin, si choose mi junkin. Ahora, aquí hay un elemento todavía, ¿ya? Si choose mi junkin, chaika. Ah, mira, vamos a ver, ¿ya? Dice, crecerás, wiñanse. Ahora, estimados amigos, aquí quiero corregir algo muy interesante que debemos saber, ¿ya? Dos recursos que en el condicional funcionan. Muchas veces podemos utilizar el hinaka, pero este hinaka, por ahora, se va a convertir en chaya. Entonces, mira, tienes dos elementos. El primero, que vendría a ser la condicional sí, ¿ah? La condicional sí, y el otro check. Ese check que estamos poniendo aquí vendría a traducirse como entonces. ¿Te das cuenta? ¿Por qué estoy haciendo esta diferencia? Porque la consecuencia utiliza en castellano entonces. ¿No es cierto? Entonces. Pero en el caso del condicional, utilizas entonces, pero con otro término, con el check. ¿Ya? Entonces, mira, ponemos otro ejemplo. How is it, ¿ya? Ya nos estamos entendiendo con algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, si bailas, ¿ya? Entonces serás feliz. Por ejemplo, esta oración. Si bailas, entonces serás feliz. Hay una oración que te da una condición ahí. ¿Cuál es la condición para ser feliz? Que baile yo o que baile. Entonces, teniendo esta idea, tenemos dos recursos. Que sí vendría a ser la condicional y la causa, y aquí entonces sería en este caso la consecuencia. ¿Esta? Si bailas, entonces serás feliz. No se equivoquen con el ichaja es pero, ¿ya? No se equivoquen. Hinas, paqueta jabalista y mata tajaman como panay. Mire, veamos. Si bailas, por ejemplo, puedo poner aquí, si chus, tusunki,
y pongo aquí. Cheja, aquí está. Estos son cheja, estoy poniendo una condicional. Sichus, que vendría a ser el sí. Entonces, cheja, ¿qué digo? Serás feliz. Ku, si, san, can. Ya está. Esta sería mi expresión. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, ahora vamos a ver un caso también muy interesante que estaba viendo. Por ejemplo, aquí está cosas engaño. Ya tenemos. Pero, ojo, importante. Hay casos en el quechua, estimados amigos, que no vas a utilizar el sí. Entonces, hablando del sí, entonces, hablamos de un caso 0, 1. ¿Ya? El caso 1 habla de dos cosas. Mira, fíjate. El caso 1 habla de dos cosas, estimados amigos. ¿Cuál es? En el caso 1 que estamos poniendo aquí, debes utilizar los elementos. Sí, entonces. O simplemente sichus, un chayas. Y aquí hemos puesto algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender o que nos están ayudando a entender. Por ejemplo, aquí está. Mira, veamos. Vamos a poner ahí de... ¿Se dan cuenta, no es cierto? Sichus mejun chega, uñain. O simplemente sichus tusun chega, cosas ragain. Es el caso 1, cuando solo utilizas el sichus y el chega. Pero hay un caso número 2, estimados amigos, que te vas a encontrar en el quechua. ¿Y cuál es ese caso número 2? El caso número 2 es simplemente un término. El caso número 2 habla solo del cheja. ¿Puede funcionar el cheja solito como un condicional? Sí puede funcionar. ¿Y cómo funciona esto? Mira, veamos el caso 2. Nos dice, puedo utilizar, si comes, entonces, ¿ya? Eres fuerte. Ya está. Podría ser mi oración. Si comes, entonces serás fuerte serás fuerte, vamos a poner ya. Ahora es que, pues, si comes, entonces serás fuerte. Ya. Ya tengo esta idea. Ahora, ¿qué voy a poner aquí, estimados amigos? Teniendo esta idea, lo único que puedo hacer, si no quiero utilizar el sitio de aquí arriba, puedo poner el chef. Por ejemplo, si comes, pongo mi honki, con chayha, ahora que vea, os manda, ¿ya? Si comes, mi honki, chayha, te das fuerte. Cal, pa, zapa, ya está. Mi honki ya cal, pa, zapa, cal. Estoy utilizando solo un recurso, que vendría a ser el chayha, el condicional. ¿Te das cuenta? O sea, suele pasar esto en el quechua. Hay una versión primera en la que tú utilizas sichus y en el segundo utilizas el chayek. Solo el chayek. Estimados. Entonces, estos son algunos elementos que nosotros vamos a tener en cuenta en este caso. Ya el caso 1 y el caso 2, que vendrían a ser condicionales. Cualquiera de ellos puedes utilizar, ¿eh? Sichus mejor que llega, uñanki. Sichus mejor que llega, calipasa contento. Ambos condicionales son o se consideran válidos en el quechua. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, si nos estamos dando cuenta, en el quechua también existen condicionales, no solo en el castellano. A ver, nos dice aquí, ¿el caso 1 es más completo, pero el caso 2 también es válido? Sí, estimado Rafael. El caso 1 y el caso 2 son válidos. Solo que en el caso 1 podemos decir, como usted dice, es más completo la oración, y en el caso 2 sería una forma abreviada utilizando el verbo. Es así de sencillo. Y cuando nosotros regresamos al libro, encontramos, mira, estructura condicional cheja. ¿Sí? Entonces. ¿Ya?
Nos dice la definición. En quechua la expresión condicional se forma uniendo la condición sí, entonces. Es la consecuencia. Ya, aquí está. Esto dice en nuestro libro. Mira, por ejemplo, aquí estamos planteando el primer ejemplo. Voy a poner aquí el primer ejemplo bloquear y lo voy a poner con, voy a resaltar con amarillo para que veamos ejemplo por ejemplo. Nos dice, yache wasita hamunki. Vienes al colegio, se dice. Y este checa ya te da la idea de condicional. Entonces, gracias a este checa que estamos utilizando, es que se convierte en una condicional. Sí, vienes al colegio. Mira, fíjate. Sí, vienes al colegio. Puglia de Sunchi. ¿Ya? Por eso les digo, el quechua no es literal. Si tú vas a querer buscar, por ejemplo, algunas veces yo veía a mis estudiantes que buscaban su traducción literalmente. Por ejemplo, aquí voy a poner. Por eso hay que estar atento a las clases. Hay detalles como eso que nos vamos a perder. Mira, por ejemplo, si vienes al colegio, mira, entonces iremos a jugar. Esa sería mi oración. Si vienes al colegio, entonces iremos a jugar. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que en el castellano sí es una condicional. La primera es sí. Si vienes al colegio. Y el otro es entonces. Ahora, normalmente, una persona normal diría, pues ya voy a, en este caso ¿qué voy a hacer? Voy a buscar su traducción literalmente. Entonces, no vas a encontrar una traducción literal del sí en el quechua. Y no te equivoques, no lo puedes decir, ya, Ari, que sí, pero no va, pues, estimados amigos. Este es un complemento, siempre van a trabajar en casos condicionales de checa. Entonces, ¿qué hago en este caso? Vienes al colegio, digo, yachay, wasita, ha, munki. Esta sería la primera expresión. Yachay, wasita, ha, munki. Vienes al colegio. Ahora bien, yachay, wasita, ha, munki. Iremos a jugar, esta segunda oración, aquí está, iremos a jugar. Y pongo aquí, puklar, ahora dice ya, puklar, ¿qué dice? Ri, sunchi. Ahora, este sí, entonces, en este caso se convierte con, como, cheja. ¿Te das cuenta? Es el caso número 2 que hemos avanzado. Ya se así también cheja, puklar, ri, sunchi. Ya dije. Ahora, en la otra versión, podría utilizarlo, por ejemplo, si chus, y pongo aquí, yachay wasita, kamunki, chayha, pukllaq, ri, sunchi. Ambas versiones son válidas. No podemos decir que el otro vale más y que el otro vale menos, sino en este caso ambas versiones son válidas. ¿De qué va a depender? Va a depender de cómo tú quieres trabajar. Aquí, por ejemplo, encontramos el sichus y el chef, dos recursos. Entonces, aquí también ya podemos utilizar. Puglia rinapa. En este caso, aquí me dicen, por ejemplo, rinapa. Podría decir puglia rinapa. Es interesante estas expresiones, estimados amigos, por eso hay que tener mucho cuidado. Si yo pongo puglia rinapa, ahora bien, puglia rinapa, el pack ya te da otro sentido. ¿Cuál es el sentido que te da? Para ir a jugar. Y aquí se dice a jugar. ¿No es cierto? Entonces, estimados amigos, por eso hay que tener mucho cuidado con cada palabra, con cada término que nosotros utilizamos en el hecho. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Nada más, porque realmente lo demás sí funciona, pues.
Solo hay que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Muy bien, estimados amigos, muy bien. Alguien que chica. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, por favor? ¿Me están entendiendo? Y nos vamos a ubicar en la página de nuestro libro. María Chachi. Ya, María Chachi. Bien. Estamos en la página 78 de nuestro libro. Un momentito, voy a cargado, por favor. Ya, estimados amigos, así estamos viendo en sitios, ¿ya? Ya, como me dijeron, pongan ustedes el recurso que ustedes más prefieren poner, ¿ya? Pónganlo, por favor, dependiendo de cómo ustedes se sienten cómodos, con cuál de ellos pueden trabajar bien, con eso. ¿Entendido? ¿Ya? Ay, disculpen. Disculpa, ¿qué página es, por favor? 69, estamos en la página 69. Muchas gracias. ¿Ya? Estamos en la página 69. Ahora, aquí tenemos más ejemplos, ¿eh? Monaicha tataki en Kichera, Arequipata, a Pasaiki. Oye, si cantas bonito, te voy a llevar a Arequi. Igualito aquí, el Chaija es el elemento que nos da esa idea. Chaija. ¿Ya? Mana, que mira, cuando tú dices, a tu hijo, si no juegas en la calle, mozo pachata, grande te lo voy a comprar ropa nueva. Estás condicionado. Alguien te gangan que llega, alguien gancanata, José. Si trabajas bien, te daré buen trabajo. ¿Ya? También nos dice. Alguien que levantó la mano, creo, o alguien quiere participar, a ver, vamos a ver. Amauto, ¿cómo consigo el libro? El libro, pues ya. Escríbanme los que les falta el libro. Entonces, estimados amigos, con esto terminamos el cierre. Vamos a apresurarnos un poco en estos casos porque nos falta algunos, bastante todavía y tenemos que terminar todo el curso. ¿Ya? Ya Cheita, Rorain Cheja, dice, si haces la tarea, ¿qué dice? Suma, muso, ya Cheita, tarim. Entonces tendrás nuevo conocimiento. ¿Podemos utilizar ese? Sí se puede utilizar. ¿Ya? Es válido, estimados amigos, utilizar este recurso. Ahora, abajito dice, hemos combinado un poquito del GINAS, estimados amigos, aquí arriba, ¿ya? Con algunos ejercicios. Creo que se nos ha ido, pero ya está aquí, ¿ya? Ejercicios con el GINAS. Dice que Pedro baila. Recuerden en la anterior clase, hemos utilizado el GINAS. ¿Para qué era el GINAS? Recuerden, estamos utilizando, estimados Para amigos, comparar. la S, ¿ya? A ver, dice que Pedro baila. Aquí, en esta parte del libro, no sé si me ha pasado, pero recién se da cuenta, ¿visto? La S, o simplemente pongan la sí. ¿Para qué servían estos dos recursos? Hemos visto. ¿Para qué sirven estos dos recursos? Esto es para suposiciones, ¿eh? Dice aquello, dice esto. Dice que Pedro baila. Tú vas a poner aquí de la siguiente manera. Pedro, ¿ya? Pedro. Y le pones una X. Pedros, tuzo. Entonces, ¿cuál es este dice que en el quechua? Más gente acá que dice que. Estamos haciendo un poco de retroalimentación en la clase pasada. Dice que solo se traduce en una S. ¿Te das cuenta? Una S tiene tanto valor en el quechua para transformar una oración. Tiene mucho valor. Entonces, por eso, pues, yo les digo a mis estudiantes, por ejemplo, en el colegio, decía, una Y que tú te confundas en el quechua ya va a variar toda la estructura del texto o el sentido del texto. Algunos, por ejemplo, verían este texto y dirían, Pedro Stuzon, ¿cómo Pedro Stuzon? La S no es plural, porque cuando empecé a hacer estas traducciones en el quechua por las redes,
Me decían, oye, estás loco, ¿cómo vas a decir Pedro? Por ejemplo, alguna dice, Huacacunas. Dice Huacacunas, las vacas. No, estimados amigos, no se equivoquen. Huacacunas no se puede decir para pluralizar. Simplemente Huacacunas vendría a ser, dice que las vacas. O simplemente podría ser, dice las vacas. Cualquiera de estas dos expresiones podemos utilizar. Dice las vacas o dice las vacas. ¿Te das cuenta? Entonces aquí tenemos algunas actividades. Ahora, el ejercicio 2 nos dice, traduce utilizando el final. Leo todos los días. Mira, primero, estimados amigos, primera tarea. Reconocer el elemento número o la oración número 1. En el caso de la condicional, en el caso exactamente de las consecutivas, hinaka, recuerden, hinaka es una consecutiva. Es una consecuencia de algo. Y nos dice, ya, es una consecuencia. Vamos a poner aquí, consecuencia. Mira, veamos. Leo todos los días. Es la primera oración. Leo todos los días. Entonces, aprendo rápido. ¿Te das cuenta? Aquí existen dos elementos. Por leer todos los días, entonces, aprendo. Y aquí está la consecuencia. Entonces, aprendo rápido. Ya eso hay que tener en cuenta. ¿Entendido? Entonces, aprendamos siempre a poner dos elementos. Traduce, Yachachi. Aló, sí, dígame, ¿quién es? ¿Quién está hablando? Ahora, Yachachi, aquí, una traducida de esa primera oración, Yachachi, por favor. justo vamos a ir. Mire, chicos, a ver, para todos. Leo, ¿ya? Todos los días, ¿ya? Esto nos sugiere, ¿ya? Aprender lo siguiente, ¿ya? Hace tiempo, ¿ya? Hace tiempito estaba enseñando un curso que me decía, por ejemplo, la expresión kala, ¿ya? Kala. Por ejemplo, kala. Es una palabrita en el quechua que tiene muchos significados. Va a variar de significado de acuerdo por ejemplo, de acuerdo al contexto. Por ejemplo, digo, alata, sería, alata, apa, o suarusaco, suarusaco. En las zonas rurales escuchamos esa expresión, alata, suarusaco. ¿Qué vendría a traducirse como? ¿Robaron? Todo. Mira, ala. En una situación se utiliza así, ya, ala. Ahora, cuando nosotros utilizamos este término ala, va a cambiar de contexto en otra oración. Ala, capusca. ¿Ya? O por ejemplo, podría decir, wasi ala capusca. Wasi ala capusca. ¿No? Podría ser, ¿qué estoy diciendo? Ala. La casa estaba vacía. ¿Te das cuenta? Estaba vacía. Por ejemplo, yo le digo, alaya, ¿ya? Alaya, purishara. Purishara. Y está diciendo, estaba caminando con alaya. ¿Calando? Desnudo. Podría ser, desnudo. O sea, una palabrita, en este caso, estimados, tiene muchos significados de acuerdo al contexto. Tal vez por eso es que el quechua tiene una dificultad, porque es de acuerdo al contexto. Por eso, si tú aprendes quechua, si tú estás estudiando quechua,
después de recibir tu curso, siempre trata de comunicarte con personas que hablan quechua. Por ejemplo, ¿qué te voy a decir, por ejemplo? Ala tocoroni, ¿ya? Alata tocoroni. Entonces, tú no vas a decir, pues, ala, pero si yo te hubiera enseñado ala, que era desnudo, ¿cómo sería? ¿Termina desnudo? Mira, fíjate. Alata tocoroni. Terminé, Todo. te das cuenta. Entonces, el ala, estimados amigos, es un término bastante amplio, muy significativo en el quechua. Así va adquiriendo significado de acuerdo al contexto, al momento, a la situación. ¿Por qué estoy hablando aquí? Porque muchos van a decir, por ejemplo, aquí utilizar la expresión todo, todo, ahora, ¿ya? Ahora, regresamos a nuestro libro y encontramos aquí. Leo todos los días. Hay que tener en cuenta o hay que diferenciar aquí, ¿ya? Por ejemplo, mi expresión dice, leo todos los días. Ahora, estimado amigo, ¿ya? Aquí, más adelante vamos a ver, hay un sufijo que también cumple esa función de conector, que es el zapa, ¿ya? Ahora, el zapa es un término polisémico. En un caso podría ser un aumentativo, ¿ya? Aumentativo. ¿Cómo es ese aumentativo? Dice, maki zapa. Maki zapa, ¿qué es? Mano, Mano. ¿no es cierto? Cuando te dicen, oye, eres un sinja zapa, ¿ya? Sinja zapa. ¿Qué te dice? Eres un narizón. Son. O sea, para eso sirve el zapa. En un primer caso que es totalmente aumentativo, ¿ya? Como un adjetivo que aumenta las cualidades de una persona en una situación. ¿Me entiendes? Por ejemplo, también suele hablar de abundancia. Por ejemplo, cosas materiales. Cuando dicen, por sí, zapa. ¿Qué estoy diciendo? Adinerado. Adinerado. ¿No es cierto? Es una situación, en este caso hablamos no de una cualidad que tiene, sino de una condición. Entonces, el zapa va siempre a funcionar. Ahora, ¿cuándo funciona? ¿Cuándo? Es aumentativo cuando te encuentras con adjetivos. O sea, el zapa va a cumplir la función de ser aumentativo en situaciones o en casos de que este se encuentre antes o después de un adjetivo. ¿Ya? Más que todo adjetivos calificativos. ¿Ya? Adjetivos que califiquen a una persona, que vean las cualidades de una persona. Para esa situación, el zapa va a ser un aumentativo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Tú quieres decir, por ejemplo, hay maneras de insultar en quechua que son bonitos y te dicen, por ejemplo, yo sin zapa. Y más nadie, ¿ya? A los que son bocones dicen, sí, mi zapa. ¿Qué es sí, mi zapa? Bocón. A los que contestan a su momento. Por allá, si mi zapa, pues, habla por ahora, o sea, para eso es tu bocón. Hijo de zapa es una condición que nosotros podemos hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuántos de aquí son holztaps? Ya. También podemos decir, por ejemplo, en este primer caso, el zapa es aumentativo. Siki zapa, ¿cuánto? Siki zapa. Imat siki zapa gamba. Nalgón. Ya. Entonces, veamos. Ahora, hay insultos van a encontrar con esto. Es el zapa en caso de qué? De adjetivos. Recuerden, solo en adjetivos o simplemente cualidades. ¿Ya? Vamos a poner aquí adjetivos
o cualidades de una persona. ¿Podría ser de una persona? Sí, podría ser. De un animal, podría ser. De un objeto, también podría ser. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo utilizo la propiedad de un objeto? ¿Cómo? Por ejemplo, yo decía, a mi mamá escuchaba, cuando compraba una olla y no le gustaba, de la siguiente manera. Chaymanka, ¿ya? Sinchi, nin, ri, sata. Las asas de la olla, pues le decían nin, ri, sata. O sea, en esta situación también estoy hablando de un objeto. Esa olla es muy orejón, ¿ya? Esa sería la situación. ¿Me entienden el uso del zapa? Ahora también, en esta situación encuentro también el zapa. Mira, vamos a poner el caso número 1. La verdad, amigos, a veces hasta yo mismo me asombro de estas cosas que les enseño, porque a mí nunca me han enseñado así. Nunca me enseñaron así, oye, el caso 1, el caso 2. Nunca hemos hecho un análisis así como hacemos ahora. Y pues me enseñaban, o simplemente he sido tan autodidacta mucho tiempo y por eso hemos aprendido. Por eso les digo, una de las cosas que ustedes pueden hacer si quieren aprender más que yo es que puedas o puedas enseñar a los que necesitan aprender. Ahí vas a aprender, ¿ya? El caso 2 del ZAPA es un caso, en este caso no es aumentativo, sino podría ser un caso repetitivo. Pero vamos a llegar a eso, estamos aquí adelantando. En el otro libro, en el 5.º libro, pues estoy trabajando de esto. Es un caso repetitivo, que se traduce al castellano como cada vez, ¿ya? O cada, ¿ya? Como esa expresión, cada. ¿Cuántas veces tú no decías, Por ejemplo, aquí ahorita vamos a poner, cada día, por ejemplo, cada vez, cada noche, ¿ya? Pero, ojo, estimados amigos, ¿cómo yo diferencio el caso 1 con el caso 2? Es sencillo, ¿ya? ¿Cómo voy a diferenciar? En el caso 1, ya, mira, voy a poner ojo e importante. En el caso 1, cumple, ya, vean eso, cumple la función de su. Esa es la característica. En este caso 1, este caso va a ser muy importante porque aquí va a cumplir la función de sufijo. En el caso 2, ¿ya? Se traduce como cada, acciones que tú repites. Pero, ojo, aquí es un morfema, podemos decir, ¿ya? Es un morfema libre que va antes del, podría ser sustantivo. Sustantivo. ¿Podría ser sustantivo? Sí, podría ser. Podría ir antes del adverbio. Adverbio. Son dos casos. Entonces, estimados amigos, hablamos de un morfema libre que va antes del sustantivo o adverbio. Entonces, esos dos casos hay que tener en cuenta. Para que no digas, profesor, pero yo aprendí que el zapa solo se pone al final. Mira, cada día. En este caso pone de la siguiente manera. Zapa, un chao. Ahora me dirán, pero el profesor no se escribe así, un chao. Pero recuerden, el ministerio nos dice que escribamos, ya no es un chay, como dicen, ¿ya? Eso hay que tener. Por ejemplo, tenemos otro aquí. Vamos a poner esto con un color negrito para que se note la diferencia. Cada vez que pones Zapacuti. Zapacuti. cada vez. Cada noche, ¿cómo diría? Zapatuta. Zapatuta. Zapa. Por ejemplo, cada mañana.
Zapapakarin. Zapa, pajari, podría ser amanecer, pero pajari es amanecer, ¿ya? Entonces, Illari, profesor, entonces, ¿qué es? Illari, Zapa zapa. achikay, creo. zapa tutamanta, Illari ¿ya? Amanecer. achikay. Entonces, estos serían, estimados amigos, el uso del cada en el hecho, ¿ya? Ahora, teniendo en cuenta esto, recién vamos a regresar en este caso a nuestras oraciones. Pero vamos a poner un momentito, ¿ya? Recién regresamos a nuestro libro y encontramos aquí, mira, leo todos los días. Ah, mira, también, estimados amigos, este zapa suele traducirse en algunos casos como todos, ¿ya? Todos. Ahí se digo, todos, ¿ya? Todos, ¿ya? Por ejemplo, zapapuncho podría ser todos los días, ¿ya? Entonces, por ejemplo, zapa totamanta podría traducirse también como todas las mañanas. ¿Me entienden? Todas las mañanas. Ahora, también cada noche. Dice todas las, Las noches. ya en Zapacuti no va, o también puede funcionar, mira, Zapacuti, todas Las veces. las veces. A eso Cosa. digo. Entonces, va a Y ahí, variar, profesor, va a variar. Sí, a ver, alguien quería hablar, creo. disculpe, si ahí no iría el aumentativo cuna. Zapapunchaucuna, podría ser, ¿eh? Vamos a, ajá, sí hay que ponerlo, ¿ya? Zapapunchaucuna, ¿ya? Pero va a variar, va a variar. Vamos a hacer, pero mejor separadito, ¿ya? Para que entiendan. Varía, Todos me los parece días, que varía de acuerdo al contexto. ajá, ponemos zapapunchaucuna. Zapapunchau. Pero en este caso, mira, estimados amigos, ya no puedo poner zapapunchaucuna. ¿Ya? ¿Por qué? Porque realmente el zapa ya me está dando la idea de todo. ¿Ya? Ujú. Zapapuncho. Todos los días, ¿ya? O sea, este zapa ya va a tener una carga de pluralizador y tal vez ya no va a ser necesario que en el quechua yo pluralice. ¿Ya? No voy a decir zapacuticuna, ¿no es cierto? Porque Ujú. si no lo pongo zapacuticuna, estoy perdiendo el sentido o el texto mismo se está perdiendo coherencia en él. ¿Ya? Muy bien, gracias. A ver, alguien más creo que está comentando, dice, alata puede ser todo, claro, estimado. Alata dices todo también puede ser. Muy bien, ya tenemos esa idea. Ahora, ¿cómo vamos en nuestro libro? Dice, yo leo todos los días. Y aquí pongo, pues. Mira, Zapapunchau. Ñawinchani ñu, zapapunchaw. zapa, Punchau. Ñawinchani. ñawi, ya, Chani. recordar ese, que el verbo va a ser al Sí. final. Entonces pongo aquí, Hinaka, Chan. ¿ya? Hinaka, ¿qué diría? Hinaka, aprendo Jaita. rápido. Yachani. Oskai. Yachani. Oskai. Jaya, Yachani. ya, Chani. Hayata umanchani. Jaya, No, ya, Chani. Chani puede ser, ¿eh? ¿No? Umanchani es memorizar, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Umanchani es. Cocina bien, entonces todos comen contentos. Oración 1, cocina bien. ¿Cuántos saben cocinar aquí baila? Sí, ya digo, No. ¿eh? Arinta, guay, con. Ya está. Arinta, con. Hinaka, Hinaja. todos. A ver. Todos. No te equivoques con el
que te he explicado aquí. No te Ñuqanchik. equivoques. Luego, aquí estamos hablando de lo siguiente. Ya, Llapa. llapanku, kusisqa, mi. Mikun. Entonces, todos, aquí también es llapan. ¿Ya? Oh, Llapan es todos, o todos. Panku. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, tenemos aquí una. Llapan kusisqa, mi. Excelente. Ustedes trabajan en los demás ejercicios. En el ejercicio 3 trabajamos el chef. Si estudias mucho, condicional, entonces, mira, Javi, que pasarás el examen. Ya. Ahora, teniendo el condicional, sí, entonces tienes aquí enunciado 1, que vendría a ser, si estudias mucho, el otro. Pasarás el examen. Enunciado. Y hay que tener siempre esta estructura. Si corres rápido, Jauregui, otra vez. Sí, una condicional. Si corres rápido, entonces llegarás a tiempo. ¿Cómo sería llegarás a tiempo? ¿En quechua? Jauregui, ¿eh? Corres rápido. Champi. Chayan. Jaya. Hawanki. Chay. Chaya. Llegarás a tiempo. Alin. Ri. Pachapi. Pachapi. Chayan. Ya. Alin, Pachapi, Chayan. Este es el- Maestro, una consulta. Adelante. ¿El sí es modificable? ¿Cómo? ¿El sí es inmodificable? Es una Ay. condición. A ver, mira, en este caso, hablando de la condicional, el sí, entonces, cuando nosotros lo traducimos al quechua, solo se va a traducir en chef. No hay una expresión o una traducción literal en caso de una expresión que es condicional. Porque si tú vas a trabajar, vas a utilizar el sí, literalmente no vas a entrar. Pero hay una forma que te podría, por ejemplo, recomendar. El sichus, que antes hemos visto. Sichus, Udhaya, Kawanki, Chaiha, Alin, Pachapi, Chayaki. Ya está. Aquí sí funciona. Pero el sichus, a ver, sichus jamuja, siempre el sichus es una condicional que podría ser también una traducción. Por eso en esta parte, por ejemplo, te he explicado las dos posiciones. Aquí, mira, aquí te expliqué. Tú puedes utilizar en el caso 1 el sichus y el chaeja. O simplemente puedes utilizar el caso 2 solo el chaeja. Pero, viendo las redes, la mayoría de las personas a veces utilizan el chaeja. El sichus más suele utilizarse en la oralidad. O sea, esta sería la forma más completa con el sichus y el chaeja, y la forma más abreviada sería un chaeja. Entonces, por eso se te ha dado los dos casos de condicional que debemos entender. ¿Ya? Entonces, mire, ya tenemos aquí. Gracias, Martín, por tu aporte. Y pues estábamos viendo si a veces nos emocionamos con el chaeja nomás y trabajamos, pero está bien. Ahora, una expresión negativa. Si no trabajas, entonces no tendrás dinero. En este caso, el sichus ya no puede trabajar. A ver, vamos a poner ya. Ejemplo 1, no trabajas, o el enunciado 1 es no trabaja. El entonces viene a ser mi condicional. ¿Sí? Entonces. Ahora, no tendrás dinero. Hay veces muchas personas, estimados amigos, suelen equivocarse en las negaciones.
Y hemos avanzado en nuestros libros, en el libro 1 y 2 creo, hemos avanzado las formas del negativo, que son 3. Porque no todos los negativos van a trabajar como siempre se dice, al inicio y al final, sino el negativo tiene sus formas de trabajar de acuerdo a cómo está estructurado en una base. No trabajas, por ejemplo, aquí dice, no trabajas. Mana. Mana, ¿ya? Yankaich. A ver. Manalyankanchu. Nankanki. Vamos a poner. Manan llankankichu hinaka. Mana Yankaich. Yankankichu. Oiga, Chayka. No tendrás dinero. Mana. Manan Mana, ulqiki. Kulpiki. Kulpiki. Kan. Kankaich. Kankachu. Kulhiki, Kan, Pacho. Ya podría ser. Mana Yankankichu Cheja, Mana Kulhiki, Kan, Pacho. ¿Y qué pasa si a esta expresión, para que se den cuenta, mira, ya tengo el Cheja, que es el condicional. ¿Qué pasa a esta misma expresión? Le pongo el sichus. A ver, ustedes van a analizar. Aquí. Sichus, mana yankankichu, cheja, mana kulhiki, kankachu. ¿Tiene coherencia esta oración? A ver. Sichus, mana yankankichu, cheja, mana kulhiki, kankachu. Si no trabajas. Suena bonito, ¿eh? No suena bonito. Entonces, en caso de no suena negación, bien. en caso de negaciones no utilicemos el sitio. ¿Ya? Recomendación. Por ejemplo, aquí vamos a poner. Recomendación, vamos a poner aquí, recomendación. ¿Ya? En caso de expresiones negativas, No negativas, utilizar. no, de preferencia no utilizar, ¿qué cosa? El sitio. Eso no hay que utilizar. Para evitar problemas de cacofonía, porque mira, si te has dado cuenta, hay veces en este tipo de expresiones es que el quechua pierde musicalidad, ¿eh? Por ejemplo, aquí, pierde musicalidad. Sechus mana yankankichu, cheja, mana kolsiki kankachu. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a estar tocando con el chu. Por eso recomendamos que no se utilice. Y estimados, entonces ya tenemos más ejemplos para trabajar, ¿ya? Aquí tenemos. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Así que amigos, estamos aquí aprendiendo un poco más de quechua. Estamos ya en la página 70 de nuestro libro. Creo que nuestro libro, normalmente, ¿cuántos páginas tiene este libro? Tiene 81, ¿eh? El día miércoles aproximadamente vamos a estar ya con el otro libro. Recuerden que todos los amigos que ya están trabajando con su paquete de libros, se le va a agregar nomás el otro libro, así que no tengan problema. ¿Entendido? Entonces, nuestra tarea es trabajar desde la página, en este caso 68, desde la página 68 hasta la 69. Y vamos a dar una introducción ya aquí al Chay Hinak, o Cheinak. Mira, vean aquí, estimados amigos. Cuando hablamos en el quechua, recuerden que una de las características del quechua es que es una lengua bien aglutinante. Siempre aglutinante. Cada vez que tú trabajes vas a encontrar un sufijo de más, otro sufijo que le aumenta, y ese sufijo es el que le da otro sentido, le da, en este caso, otro significado a una expresión. Por ejemplo, el conector lógico chay, mira, hinaka, ¿ya? Mira, chay hinaka. Se traduce como entonces, de tal manera, así. O en algunos casos dice chaynaka. Vas a encontrar en la oralidad aquí, ¿ya? Pero normalmente se dice chay hinaka. ¿Me entiendes? Chay hinaka. Definición: el conector chay hinaka significa entonces.
de tal manera, así que se usa para indicar consecuencia directa de una acción anterior. También es un conector lógico de consecuencia. Recuerden eso. Enfatizando que algo se hace de forma que provoca un resultado deseado. Mira, nos dice, se puede colocar después de la primera acción para marcar la relación causa y consecuencia. Es más enfático que Hinaka, ya que implica intención, planificación previa. A ver, veamos aquí. Mira. Aquí dice, acción o condición inicial. ¿Ya? Pero recuerden, este Hinaka es más enfático. O sea, tiene más carga, en este caso, de significado, más fuerte, más énfasis a la expresión. O el énfasis, como que digo, que le da más carácter pues, a una expresión. Entonces, le aumentas el Hinaka y luego pones el resultado consecuente. Por ejemplo, dice, Mokiwata Hamunki. Hinaka, Layata, Reisuchi. Podría ser, ¿eh? Vienes a Mokiwa, de tal manera que iremos a la Lai. ¿Te das cuenta? O sea, el Hinaka significa de tal manera. Así que iremos a la playa. Entonces, iremos a la playa. Estos son los tres significados que tiene. Por ejemplo, si vienes a Mokiwa, de tal manera nos vamos a la playa. Alguien pachapi se llama Hinaka, anta también quiera. Llegas temprano, de tal manera no te pierdes el pan, o comes todavía el pan. El pan todavía te hemos sobrado. ¿Te das cuenta? Podemos utilizar Hinaka para eso. Ya Takatipa, te digo, ¿eh? Por eso es más enfático, estimados amigos, más imperativo, ¿eh? Ya Takatipa, estudia. Hinaka, alguien nos trata por ti. De tal manera obtendrás buena nota. Entonces, Hinaka nos trata la consecuencia. ¿Ya? Aswan, Kaipayo, Yankei, trabaja con más fuerza. Hinaka, yo se soy. De tal manera, te saldrá, ¿eh? Te saldrá. Esa sería mi. ¿Entendido? En este caso, estimados amigos, el Hinaka no tiene mucho que explicar, que decir que es un caso de aquí y allá, sino que es un conector que siempre va a funcionar. No tiene casos especiales, no tiene casos particulares, sino que trabaja. ¿Entendieron? ¿Ya? Por ejemplo, positivo Ayamkanki, Hinaka, Alinta, Rodaita, Roan. Si trabajas o trabajas con alegría, de tal manera harás un buen trabajo. ¿Me entienden? Hepa punchaupa, yachachifta uyarinki, Hinaka, uyaita, Roan. Mañana escucharás al profesor de tal manera que harás el informe y trabajo. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, aquí tenemos algunos ejercicios. Creo que el Hinaka es más sencillo que cualquier otro recurso. Y tenemos que trabajar hasta la página, ¿ya? 72. Aquí está. ¿Ya? Recuerden, miren, aquí el Hinaka es distinto. Aquí encuentras el Hinaman. ¿Ya? Y también vas a encontrar más abajo, ya, por ejemplo, otro utilizando el Hinaman, por ejemplo, Ishanman, o sea, Hinaman, aquí por ejemplo, es Ishanman. En la siguiente clase vamos a trabajar eso, ¿ya? Porque el Hinaman no solo se traduce así como estamos viendo, sino que hay otra forma también que podría resumirnos la expresión de esa manera o de acuerdo a ella, ¿ya? Por ahora, estimados amigos, por ahora nos quedamos aquí en la página 71, ¿ya? Y por favor, trabajen, estudien, hagan sus ejercicios, eso nos va a ayudar mucho, ¿ya? Recuerden, los estudiantes que aún no tienen los libros, en TikTok también me escriben en el perfil, les estoy dejando un enlace de WhatsApp, nos escriben por ahí y se les va a agregar al grupo. Y si no tienes todavía los libros, recuerden que estos libros es el cuarto libro, ya se viene el quinto libro y con eso vamos a terminar nuestro curso, que aproximadamente durará pues el curso, a ver si el examen es del 12, trataremos de terminar el 10, aproximadamente tendríamos unas 5 semanas todavía para trabajar,
Ya 5 semanas, algo de 15 sesiones que van a estar disponibles. Durante esas 15 sesiones vamos a trabajar qué cosas. Y cómo emitir una opinión de acuerdo a un texto, cómo escribir una carta, un oficio, cómo escribir un texto argumentativo, un texto descriptivo, todo ello vamos a trabajar. Entonces, estimados amigos, gracias por participar en nuestra clase y siempre, pues cada clase que entren, compartan nuestras publicaciones para que más personas también aprendan de ello. Con todo esto, estimados amigos, yo creo que llegamos a la parte final del día de hoy y siempre les digo, yo te enseño una hora, tú aprovecha una hora más para que trabajes. Porque realmente a veces, pues, cuanto más conocimiento, te saturas más y al final dices, por ejemplo, como me decían un día, profesor, mucho conocimiento nos has dado, pero nosotros no hemos puesto en práctica. Para evitar esa situación es que solo le damos una hora y también les damos sus ejercicios. Ya, estimados, entonces con todo esto, pues, aquí nos quedamos. ¿Alguien chimanacho? Añay. Allí, Yachachi. El libro quinto, puede ver, ya chachi, no jamonani chay maituta 5. Recién. El libro número 5 recién lo vamos a publicar el día que vamos a empezar a avanzar el libro número 5. Ya, yo no les puedo adelantarse del libro, pues. Ya. Entonces, ya saben, pues, ¿no? Ya saben la estrategia de trabajo que tenemos nosotros siempre. Para empezar cada ciclo, siempre nosotros damos nuestro material. Ya, estimados, con eso nos despedimos. Nos vemos el día lunes. ¿Ya? Nos vemos el día